Hola, bienvenidos al ciclo de entrevistas de Minergy. Hoy contamos con la presencia de Guillermo Dietrich, economista, eh, empresario y exministro de Transporte de la Nación. Bienvenido, Guillermo, a Minergy. ¿Cómo les va? Jordi, Gabriel, ¿todo bien? Muy bien. Todo muy bien. Bueno, Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. placer. Minergy es un sitio dedicado principalmente a minería y energía, y tu experiencia en el área de infraestructura y logística está estrechamente relacionada. Eh, la pregunta que nos hacemos todos por estos días es si este boom que se está generando con tantas inversiones en marcha va a poder sostenerse en el tiempo, eh, tanto sea por una cuestión de la cantidad de empresas que van a hacer falta, como también en gran medida por los caminos, las rutas, y todo lo que hace falta para que esa promesa se transforme en una realidad. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Vamos de a poco. Creo que tengo 25 minutos, me puedo pasar los próximos 25 minutos andando, hablando. Te Pri- cortaremos cuando haga Primer falta, no hay tema, problema. desafortunadamente o afortunadamente no soy experto de nada, ¿no? Así que no quiero acá venir a hablar como experto, sino que mi vida es un gran recorrido de ir tratando de entender los desafíos que tenemos en distintos sectores en Argentina y, y ver cuáles son las formas de resolverlos, ¿no? Primero tratar de entendiéndolos. Eh, yo me involucré con el tema de la minería. Cuando estuve en el gobierno, la verdad que la minería en Argentina seguía siendo muy chica, las prioridades eran enormes. Entonces es un tema en el cual no me involucré mucho. Pero cuando en el gobierno de Alberto Fernández empezaron a hablar de que en Argentina había que exportar el litio dentro de una batería hecha en Argentina, y no como ya se estaba empezando a producir, y con unas primeras producciones, ¿no? Que se exporta un producto refinado con un 99,90 y algo por ciento de calidad. Y empecé a entender un poquito el tema, ya metiéndome más en tema de los autos eléctricos y todo eso, dije, che, esto es delirante lo que están planteando. Y si estas ideas tan trasnochadas son exitosas, es probable que perdamos una nueva oportunidad. Y ahí me fui al norte argentino. Primero me fui a una mina de oro, después me fui a una mina de litio. Nunca había ido a una mina. La verdad que yo me imaginaba película del Far West con gente martillando y sacando pepitas de oro. Y lo que me encontré, que el que sabe dice obvio, pero la mayoría de la gente no, es que son fábricas en lugares donde no hay nada, en altura, con inversiones multimillonarias, con muchísima tecnología. No había Eh, pico y pala. no había pico y palo, no existía el pico y pala. De hecho, fui con mi mujer, me acuerdo, no sé si a la primera o la segunda visita, y ella también se sorprendió. Yo primero fui una sola y después una fui con ella. Em, y lo que también uno era bastante obvio, que las fábricas de baterías son de billions de inversiones, de miles de millones de dólares, y que hay en muy pocos lugares. Básicamente están casi todas en China, y de hecho han fracasado muchas fábricas de batería en otros lugares por el ecosistema. Eh, pero desde aquel viaje de 2021, donde creo que Argentina producía algo así como 40.000 toneladas de litio, a hoy, donde el otro día moderé una conversación con Franco Miniaco de Exar. Lo que pasó en Argentina es impresionante, es impresionante. Nos estamos yendo a convertir uno de los grandes jugadores mundiales. Somos uno de los grandes jugadores en reservas, nos estamos yendo a convertir en los grandes jugadores mundiales. Ya lo somos, tenemos el 8% de la producción, pero este año va a crecer y va a superar seguramente el 10% de aquellos 40.000 toneladas. Este año quizás llegamos a 200.000 toneladas. Eh, pero lo profundamente impactante es todo lo que esto genera. Son miles de personas trabajando, muchas de esas personas de comunidades locales, en lugares donde no existía la posibilidad de encontrar trabajo, en localidades donde la única posibilidad era irse a trabajar a las grandes ciudades, en localidades donde lo único que pensaban los jóvenes eran cómo irse, y hoy no solo
quieren quedarse, sino que tienen una oportunidad de desarrollo enorme, porque son empleos de altísima calidad. Pero no solo los que trabajan, los miles que trabajan en cualquiera de estas explotaciones, que nuevamente son explotaciones químicas industriales con inversiones cada una de 500, 600, 700 millones de dólares a 4.000 metros de altura, sino todo lo que genera aguas abajo, la logística, la alimentación, los servicios de salud, toda la producción metalmecánica que se genera, los camiones, los choferes. Eh, y yendo a tu pregunta, yo estoy seguro que todos estos desafíos que tenemos por delante los vamos a ir resolviendo, ¿no? Porque ya hay conciencia que esto es una industria muy potente en Argentina, hay conciencia de los gobernadores, hay conciencia de los intendentes, hay conciencia de la clase dirigencial argentina, de que ha sido ridículo el tiempo que perdimos respecto a Chile, exportando 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil millones de dólares y nosotros cero, porque Argentina exportaba prácticamente cero de minería. Este año, por primera vez, oil and gas y minería está superando a la exportación de agro, que es algo impresionante. Los desafíos, claramente desafío de infraestructura. Creo que el gobierno ahí tiene un rol que lo tendría que asumir más, de sentarse con todos los actores y decir, bueno, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace la provincia? ¿Qué aporta Nación? ¿Cómo financiamos esto con todos los flujos de fondos, de regalías, etcétera, que se van a generar con la minería y de impuestos? Eh, Hay un desafío para mí en las políticas de compra provincial. Digamos, entendería, nunca lo entendí, pero al principio, bueno, pero hoy con el boom que ya se ve, esas exigencias de compra y comercial terminan siendo más ineficiente el proceso, que no derrame tanto para todo el país y a veces que aparezca un vivo en el medio porque es el local que termina intermediando innecesariamente en algo que no es necesario. Y después O intermediando para que en definitiva la empresa sea tampoco local, si no solo él. exactamente, digamos, son distorsiones nuevamente que yo creo que Mendoza lo tiene claro en ese aspecto, por ejemplo, y en eso Mendoza siempre es una provincia muy avanzada. Digamos, A, a la empresa le conviene contratar localmente. Si vos haces una obra en Tierra del Fuego y te conviene contratar los empleados de Tierra del Fuego que traerlo de Jujuy, es obvio. En general, si vas a producir algo nuevo y te va a convenir producirlo ahí que producirlo más lejos, la logística, etcétera. El tema del consenso social es algo que ya es un must en todas las empresas hoy, ¿no? No es que la tenés que convencer, obligar. Saben que cuanto más empleo, cuanto más capacidades de desarrollo general en la zona, localmente, va a haber más consenso social, se van a poder trabajar mejor las cosas, etcétera. Y después hay un tema que en muchos aspectos en Argentina es un problema, que son estas cuasi aduanas provinciales, de la tasa que le cobran al camión. Ahora, el conflicto que está planteando La Rioja con San Juan, una cosa totalmente atemporal. Pero, digo, me parece que son desafíos que se irán resolviendo y que requieren mucha madurez de la dirigencia política argentina, de las localidades chicas, de las provincias y obviamente de los gobiernos nacionales. No era intención meternos de lleno en cuestiones políticas, pero también hay quien dice que lo primero que hay que hacer es derogar el RIGI como propuesta de gobierno dentro de un año. Pero eso es imposible que pase. Es imposible que pase. No, no, no. Esas cosas llegaron para quedarse, porque a diferencia de otros momentos de la historia de nuestro país, las provincias saben, esos recursos son provinciales, y las provincias saben cuáles son los requisitos que se requieren para que esto suceda. Cuando yo veo la lista, tengo acá una lista de las cosas que cuando recorrí y me junté con 10 empresas distintas, me decían muchas de cobre, ¿no? Que son inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares, que son más riesgosas, obviamente, porque una inversión de litios, una inversión de cobre son casi 10 inversiones de litio, súper importante la de litio, ¿no? Em, y cuando veías el listado, brecha, poder sacar dividendos, cepo, bla, 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 eh, es bastante obvio lo que se necesita y todo eso sucedió y por eso están pasando estas cosas. Pero ahora, a diferencia del pasado, Gabriel, ya está sucediendo, ya está la gente trabajando, ya se está produciendo, ya las empresas estas empiezan a ser los mayores pagadores de impuestos, los mayores empleadores de cada una de estas localidades. Por lo tanto, si viene un trasnochado y dice, derogo esto, todas estas provincias, que no es una, porque es Neuquén, es Mendoza, es Río Negro, es Catamarca, es Jujuy, es Salta, es San Juan, van a plantarse a decir no. Y encima le va a decir no también todo.
el arco político, que sabemos que el desarrollo del país y que realmente nos integremos al mundo y generemos desarrollo para toda nuestra gente, es por este lado, no es combatiendo al que viene a invertir. Y ya lo hemos visto. Bolivia con la misma reserva de Argentina, ya lo habíamos visto, ya lo vemos. Bolivia con la misma reserva de Argentina, produce cero. Creo que tiene más reservas Bolivia de Argentina, produce Ujú. cero. Y Argentina hoy ya eh, está primero China en producción, que tiene un 30 y pico por ciento de la producción de litio mundial. Perdón, Australia, 32%, que Australia tiene un proceso productivo de mucho menor valor agregado. Lo que se refina de lo que se genera en Australia se refina en China, a diferencia de lo que se genera acá se refina en Argentina, es una diferencia enorme. China 21%, Chile 19%, que también genera salmuera como nosotros. Zimbabue, que ha puesto restricciones porque también exporta un producto así primario, a diferencia de Argentina, que es un valor agregado. Argentina está en el 8 y yo creo que este año va a superar el 10% de la producción mundial de esto, agregando muchísimo valor como está agregando. Pareciera que a pesar de nosotros, digo, esta abrumadora evidencia de que hay cobre, hay litio, hay petróleo, hay gas, va a tener que ser una política de Estado a lo largo de los próximos 20, 30 años, indudablemente. ¿Qué vamos a inventar los argentinos para complicar, digamos? Yo ahí, ¿Vos te imaginás que de acá a 30 años vamos a ser previsibles, lógicos, respetando el RIGI o lo que haga falta? sí, Sí, respuesta corta, sí. bien. con una Respuesta larga, macroeconomía estable. Desarrolle. respuesta larga es, a pesar nuestro, yo sería de menos autoflagelación. Diría, a pesar del kirchnerismo, no es a Ujú. pesar nuestro. Porque si sacás ese pensamiento totalmente arcaico del kirchnerismo, que fue la única izquierda de Latinoamérica que ha destruido valor sistemáticamente. Porque a vos te puede gustar más el gobierno de Bolsonaro o el de Lula, el gobierno de la calle Pau o el de Mujica. No voy a estar recorriendo Sí, todos los sí, sí, está presidentes de claro. cada país porque no me los acuerdo. Esos dos me salieron rápido. Pero lo mismo en Chile, lo mismo en Perú, lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador. Ninguno. Ya, Chile se desarrolla como una gran potencia minera, con gobierno de izquierda y con gobierno de derecha. Sin romper lo que acaba de hacer el otro. Noruega, gobiernos muy socialdemócratas, se desarrolla como un gran exportador de salmón, con gobierno de izquierda como gobierno de centro izquierda y gobierno más de centro derecha. Ujú. Brasil, no viene Lula y te rompe todo. Invierten en trenes no viene y pone retenciones al agro porque Brasil se convirtió en uno de los grandes productores de alimentos, de granos y de alimentos del mundo. ¿Tá? Esto lo hizo exclusivamente el kirchnerismo, por lo tanto, no es a pesar nuestro, es a pesar del kirchnerismo y a pesar de que tuvimos ese drama de tantos 12, 16 años del kirchnerismo gobernando, que realmente fue algo muy dramático que nos pasó, primero subsistimos. Y subsistimos también por esto, por la riqueza que tenemos. Digamos, si no tuviésemos esta riqueza, hoy seríamos, no quiero nombrar un país para no ser Ujú. despectivo, pero imagínense los países con mayores problemas del mundo. Eh, y segundo, nuestra gente, como Exar, el caso de Exar, Franco Miñaco, el Franco arranca el 2009 cuando en Argentina nos hablaba de litio. Digamos, es un argentino que se fue a recorrer el mundo de Franco es de Jujeño, si no me equivoco, estoy casi seguro, eh, que ven que desde el salar de Alarós de Caucharí hay una oportunidad, busca convencer inversores, levanta 100 millones de dólares, se pone a explorar y a partir de ahí hoy ya producen 40.000 toneladas anuales. Diga, esto es del 2009, diga, esto pasa acá. Y hoy no solo pasó esto, sino también que los gobernadores fueron entendiendo esto y lograron, por ejemplo, que en Mendoza se pueda hacer minería, que y en cada de estos lugares, vos lo que tenés, y cuando yo voy, yo me junté el otro día con el intendente, creo que era de San Antonio Oeste, en Río Negro, y me encontré con una persona que decía, mi actitud es ver qué necesitan las empresas para instalarse acá,
y las que vienen acá porque son de otros lugares para poder generar trabajo, para desarrollarse. No, yo escuchaba eso y decía, Argentina no verde, porque en otro momento uno se imaginaba que no era 100% así, pero tenías algunas y decía, no, viene una empresa acá y la mato. Eh, por eso creo que en este proceso de madurez hay que ir bajando o eliminando los sistemas de compra provincial, hay que trabajar para romper todo este sistema que existe en algunos casos, sí, en otros no, de aduanas provinciales, porque esto es desarrollo no para Salta, no para Jujuy, no para Catamarca, es para Argentina. Ujú. Recién hablabas de esto de eliminar. Hace poquito hubo mucho revuelo creo que Vicuña fue que contrató para construir una especie de mini ciudad de campamento para 5.000 personas en China. ¿Está preparado, la industria local está preparada para algo así? Pareciera que todavía no tampoco, que no Para tiene algunas, mucha salida la empresa tampoco, para además. algunas cosas sí, para otras no. Tampoco tenemos que pretender hacer todo. Digo, los bitrenes, los camiones escalables que se van a necesitar de a miles. Tengan en cuenta que por cada tonelada que producís, requerís insumos por entre 5 y 7 veces. Vos producís 40.000 toneladas, tenés que hacer 40.000 por 7 de los insumos que te tienen que llegar. Y todo eso te tiene que llegar a otros lugares. No es que el insumo lo tenés ahí, que abrís una Ah, puerta y tenés, bueno, vas a la despensa de tu casa y agarrás. y tenés que subirlo a 4.000 metros, Lo tenés capaz, subido a además. 4.000 metros. Ese insumo puede ser que venga para Jujuy, que puede ser que venga la cal de San Juan, que eso lo más probable es que te tenga que ir en camión. Ese camión hay que cargarlo, ese camión consume cubiertas, consume combustible, ese camión hay que comprarlo. Muchos de esos camiones, uno de los cambios que hicimos nosotros en el gobierno de Mauricio fue posibilitar los camiones escalables que te permitían crecer de 45 toneladas a 52 toneladas y media. Una de esas cuestiones retrógradas que durante 50 años nunca se había cambiado. Y los bitrenes, con gran resistencia de sindicato y otros, que llegaban a 75 toneladas. Eso se produce en Santa Fe. Lo produce Vulcano. Carlos Ujú. Moriconi, una empresa familiar, súper tecnificada, que produce esto para oil and gas, para el campo, para la metalúrgica y para oil and gas. Y así, ya, me pasó en el 2021. Voy y veo las piletas donde hay distintos sistemas, ¿no? Con el litio de Excelente, salmuero, sí. pero uno es con piletas gigantes. Y después voy a Tierra del Fuego, me llevan a conocer una empresa súper innovadora en los ciclobolsas, y cuando veo, pregunto, che, ¿y eso gigante ahí qué es? Son el material que hacemos para cubrir las piletas de litio que van de Tierra del Fuego, se produce, son súper eficientes ellos en su proceso productivo, y eso va a Jujuy. Imagínate que va en un camión, tendría que ir en barco, pero el puerto de Tierra del Fuego es súper ineficiente y hay otros temas para resolver de todas las agendas pendientes, pero, pero esas cosas suceden y van a suceder cada vez más. Esos camiones también se van comiendo mucho el asfalto. Ustedes tuvieron un modelo de privatización o de PPP, privado, público, compartido. Ahora estamos frente a otro modelo de una red federal de concesiones. ¿Cómo comparás un sistema y el otro? El nuestro era mucho más aspiracional, eran 6.000 millones de dólares de inversión, 2.000 de mantenimiento, una parte importantísima de la red con duplicación. Em, este es un modelo más de conservación y mejora, no de ampliación de la red. Dicen que hay una segunda etapa donde va a haber las licitaciones de ampliación en la red. Esperemos que se avance, porque hoy, lógicamente, la red que se ha deteriorado mucho en los últimos años hay que recuperarla, porque hay muchas rutas que es una catástrofe. La 33 entre Venado y Rosario, Rufino y Rosario, por ejemplo, y podemos nombrar así la ruta 3 a Bahía Blanca, ni que hablar. Eh, digamos, mis hijos la usan bastante y esas rutas con lluvia, con la huella que tienen, Ujú. son un peligro. Y así es como sufren todos los padres de hijos que viven en esas localidades, que se mueven de un lugar a otro, o la gente que trabaja. Em, entonces, la prioridad claramente es recuperarlo. Esas concesiones habría que haberlas hecho mucho antes, sabiendo que el gobierno no iba a invertir y que fue una decisión en su momento que yo compartí por la urgencia fiscal, eh, pero también hay que ampliarlo. Vos hoy tenés un eje
la ruta 22 que conecta Bahía con Neuquén, que está, primero que quedó todo a mitad de hacer de la obra que nosotros agarramos y continuamos. Hay una discusión ahí que tendría que haber ido por la barda, pero no quisieron, entonces está en el eje, cruza mucho eje urbano, pero ya está. Pero después el tren a Vaca Muerta. Ese tren a Vaca Muerta, que nuevamente lo mismo porque el oil and gas necesita millones de toneladas de insumos, esos insumos vienen de Entre Ríos, de acá, de allá, tienen que ir para allá. En esas son las cosas que el gobierno se tiene que sentar a una mesa. Esas son las cosas que tenés que hacer micromanagement como gobierno. Tenés que sentarte a una mesa, juntar a todos, a los gobernadores, a los intendentes, a las empresas, a los proveedores de servicios, a los operadores ferroviarios, etcétera. Decir, che, muchachos, vamos a hacer esto. Y eso no significa que el Estado ponga plata, sino que genere la conversación y la articulación para que los privados vengan, inviertan y la infraestructura se haga. ¿Cuál sería la primera en No. tu, Eso, en tu mágicamente, pensamiento? La primera, Decidís vos la no, primera. por eso, en la situación actual, digo, che, vamos a ver todo lo que sí o sí se financia por los privados. Entonces, tren a Vaca Muerta se financia por los privados. Tren con alcance de minería se financia por los privados. Tenemos una empresa, hay una empresa mexicana, no me acuerdo el nombre, pero lo tenía anotado por acá, que por ahí no digo con exactitud, pero que está planteando una inversión de millones de dólares, creo que 2.000 millones de dólares, Grupo México. Viene la industria minera, quiere invertir 2.500, 2.800 billions para hacer un tren. para tomar concesiones de trenes en Argentina. Bueno, esto se viene conversando desde que comenzó el gobierno. De hecho, nosotros ya lo habíamos dejado planteado en un esquema distinto, porque en nuestro esquema había mayor inversión pública para recuperación de las vías. Esto ha ido cambiando, pero había muchísima inversión privada. Ya, estas cosas hay que súper acelerarlas. Ya, en estas cosas no tendrías que perder un día. Y a veces siento que el gobierno pierde algunos días, por una cuestión también de foco. Eh, no tiene nada que ver lo que hablamos, pero todas las inversiones de aeropuertos no tiene y tiene. Porque no es lo mismo que el inversor extranjero llegue al aeropuerto de Catamarca actual que llegue a un aeropuerto de Catamarca totalmente moderno. Ayer hablaba con Mauricio que le preguntaba, viste, que estuvo en el Mundial y se movió de una ciudad a otra, y me dice, Guillo, es impresionante lo que son los aeropuertos. Yo vengo de China, es impresionante lo que son los aeropuertos. Nosotros hemos mejorado, pero falta muchísimo. Y los recursos están, porque todo esto se financia con la tasa aeroportuaria. De hecho, nosotros en 4 años hicimos, no sé, 17 terminales nuevas. Después también creo que los gobiernos provinciales también le pueden poner mucho ingenio para, teniendo en cuenta el flujo de fondos que van a tener, armar estructuras financieras, sentarse con la minera. Las mineras te hacen obras, digamos, muchas de las obras, muchos de los caminos que hoy transitan son caminos, en muchos casos, que los han abierto o los han mejorado las mineras. Entonces, en este proceso, Gabriel Jordi, hay mucha articulación público-privada. Pero lo que sí es, la articulación pública-privada tiene un actor que sí o sí tiene que sentarse en la mesa, El Estado. que es el Estado. Porque si no, Tiene que bajar el martillo y decir, bueno, exactamente, y es por juntarlo. acá. Vos como Estado, vos llamás a los gobernadores y se sienta a una mesa y tenés un montón de cosas como para conversar. Si vos sos la minera, vamos a Vicuña, y querés llamar a todos, y se te complica más. Al Hace, fin, hace poquito, el intendente de Añelo, ciudad Fernando. estrella, pidió por favor a los trabajadores que no vengan por ahora con su familia, porque no hay escuelas que den abasto, no hay hospitales, no hay... ¿Cómo se hace para poder que toda esta ganancia concreta y futura derrame en lo inmediato para preparar a las ciudades para recibir todo este flujo que es una bola que va, que va a tapar todo? Primero que son los problemas deseables, ¿no? Te diría que hace una cantidad de años era, por favor, no se vayan, ¿no? Porque la gente se iba del interior a los conurbanos de Rosario, de Córdoba, Ujú. de Buenos Aires. Y hoy se va a dar un proceso migratorio inverso y se generan estas tensiones. Nuevamente, es un desafío de articulación. Es un desafío de articulación. Ahí, en este caso, una articulación entre el gobierno provincial de Neuquén y el gobierno municipal de Añelo. Pero también hay localidades alrededor de Añelo, no es solo Añelo. Estuve en Añelo, marzo creo,
Y es tremendo lo que está construyendo. Lo que está Ujú, construyendo es impresionante. ujú. Por lo tanto, toda esa gente va a estar viviendo ahí porque son casas, casas, casas. Es infraestructura, están haciendo rutas, están haciendo shopping center, comercios. Alquilar un comercio en Añelo te sale lo mismo que en Avenida Alvear, más o menos. Hoteles. Todo eso es impresionante. Después vos tenés un eventual descalce de tiempo. Y si bien claramente no es el rol del gobierno nacional, porque no va a ir, no tiene que ir a construir una escuela Añelo, creo que siempre se puede ayudar acá para mí hay un gran desafío de articulación. Em, y la articulación no significa que el Estado vaya y ponga la plata, o que el Estado vaya y haga las cosas, pero sí de ayudar en esa articulación, porque a veces también no es el caso, ¿viste? Puede estar el municipio de un color político, la provincia de otro, y en estos procesos no tendría, que no es el caso, porque Ujú. de hecho Añelo y gobierno provincial de Neuquén son del mismo color político. Em, yo hago muchos viajes, sigo haciendo muchos viajes al interior y me encanta charlar con los intendentes y con los gobernadores de estos desafíos, digamos, porque a mí me apasiona ese rol de articulador que tienen los gobiernos, digamos. La mirada del kirchnerismo fue que el gobierno hacía todo y los gobiernos realmente mucho de lo que hacen lo hacen mal, lo hacen ineficiente y ni que hablar cuando hay matrices de corrupción, que es dramático. Pero un buen rol del gobierno como articulador. Hoy, yo estoy con el tema de los autos eléctricos, BYD. BYD Dietrich, Córdoba y Medrano. Si quieren ir, tenemos una oferta de acá a fin de mes. No sé cuándo sale el programa. Esto lo Eh, cortamos después, pero. em, Déjenme hacer un chivo. Sí, No, por por favor, adelante, supuesto. adelante. Pero, porque aparte está súper conectado. ¿Por qué está súper conectado? Cada Porque vez se ve más en la calle. cada vez se nos hace en la calle, pero ¿por qué? ¿Hay Por- repuestos? Hay repuestos. Sí. Bien. Tenemos acá el taller a 5 cuadras con el stock de repuestos. Pero ¿por qué está cada vez más conectado? Porque parte del boom que se produjo el litio allá por el 2021, cuando valía $50.000, $70.000, que era un delirio. Después tuvo una caída muy fuerte, el año pasado llegó a valer creo que $7.000, $8.000. Pero ahora, de vuelta se duplicó el precio. ¿Y se duplicó el precio por qué? Por la guerra. La guerra ha llevado, con el aumento del petróleo, una aceleración de la venta de los autos eléctricos. Porque Zimbabue puso restricciones, un sistema que tenía muy primario, que hay que ver cómo termina quedando, que es oportunidad para Argentina, y por una tercera cosa que no me acuerdo, eh, no, bueno, la guerra, crecimiento de los autos eléctricos, 10-15%, y después algo que está creciendo muchísimo, que lo vi mucho en China y empieza a pasar en Argentina, que son las baterías para almacenamiento. Ujú. Estas baterías para almacenamiento sirven para los sistemas de generación de electricidad con paneles solares, para la intermitencia que te acumulan. En el país ya hay En el varios país ya lugares, hay, ¿no? pero lo que se viene y lo que ya está fuertemente en China y viene a la región es estos super fast chargers, que en el caso de BYD los llaman flash chargers, que tienen hasta 1500 kilowatts. Tengan en cuenta que los cargadores más rápidos, el cargador rápido en general tenemos acá en Uruguay es 60 kilowatts. Estamos hablando de cargadores de 500, 1000 o 1500 kilowatts Se cargan en un par de minutos. que cargan en un par de minutos, pero que si le tuviesen que pedir esto a la red, la potencia que pedirían es gigante y sale súper costosa, entonces le piden mucho menos, un 10%, y lo otro lo generan con el storage, el almacenamiento de la batería. Todas estas necesidades, todo este crecimiento, que entre otras cosas es que en Argentina se venden mucho más autos eléctricos, que se venden autos eléctricos, antes no, lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Tailandia, lo mismo pasa en Noruega, en Singapur, etcétera. La necesidad esta de baterías hizo que el precio del litio crezca, las inversiones se aceleran, empezamos a exportar más, tenemos más inversiones y genera más empleo. Pero el punto que te iba de los autos eléctricos, que el auto eléctrico es el comienzo. Primero, el auto eléctrico necesita cargadores, ¿no? Y ahí ya los estados tienen un rol no de poner cargadores, sino de poner regulaciones para que vos puedas poner un cargador. Básicamente,
porque más allá de lo que hagas en tu casa, también es bueno que haya cargadores en espacio público. Pero después de esto, los autos empiezan a ser cada vez más autónomos. Ayer Federico Sturzenegger hablaba de la ruta, creo que la 1214, como un corredor de prueba para autos autónomos. Después, para mí, hay desafíos en cada una de las ciudades. En todo eso, el rol inicial regulatorio es del Estado, te guste o no. Porque si vos no tenés regulación de qué pasa con un auto autónomo, digamos, lo que está haciendo es que los riesgos son enormes, por lo tanto la inversión se va a atrasar más que menos y va a ir a otro país. Disculpa, me llama mucho la atención que al final el gran debate argentino termina siendo el rol del Estado, porque de tus críticas al kirchnerismo, eh, más allá de la matriz de corrupción o no, y de la corrupción que puede haber en cualquier gobierno, el debate ideológico está en el Estado. Y frente al actual gobierno también estás planteando, hace falta un Estado que articule, que coordine, no necesariamente que ponga la plata, pero el foco justo al Estado todavía no se lo encontramos. Lo vamos a ir encontrando, lo vamos a ir encontrando. Mientras no volvamos a esa mirada catastrófica del kirchnerismo, que tengamos en cuenta, estatizó gran parte del mundo del transporte, estatizó los trenes de carga. Deben ser los únicos trenes de carga del mundo que pierden plata, los estatizados por el kirchnerismo. Estatizó aerolíneas. No debe haber habido nunca una compañía aérea que haya perdido tanta plata desde cuando se estatizó, creo que fue 2009 al 2015. Después nosotros bajamos mucho, pero siguió perdiendo lamentablemente, después de 2019-2023 y se está logrando ahora el equilibrio. Se estatizaron las rutas, las concesiones. El kirchnerismo estatizó, inicialmente estatizó alguna y después, cuando en el gobierno de Alberto Fernández, estatizaron todas. Pasaron todas. Corredores Viales, una empresa que nosotros dejamos, pasó de 5 empleados a 5.000, creo, 4.000. Estatizaron la empresa de rampas, de servicios aeronáuticos, que a su vez no podían dar servicios otros, entonces era monopólica. Ridículo, digamos. Si vos a cualquier aeropuerto del mundo, fíjate en el avión, la cantidad de empresas que hay, lo que traen la escalera, lo que llevan la valija, lo que traen la comida, llevan la comida, y ves la empresa Pirulo, la Mengano, Sultano, acá básicamente era solo intercargo, estatizaron los trenes del área metropolitana y los trenes de interior de pasajeros, bueno, y un montón de otras cosas más, ¿no? Los servicios de agua, digamos, esa mirada generó un daño enorme, porque no solo es el costo económico, sino la ineficiencia enorme. Creo que hoy, después podemos tener una discusión del Estado más o menos articulador, Ahí te quería llevar. pero es una discusión en el margen, digamos, no es una discusión estructural como la que teníamos aquellos años. Te vemos tan político que pienso, esa discusión futura, ¿las ves en una eventual coalición o cada uno con sus particularidades? Y pensando ya en Le 2027. preguntás a un pro puro. de Le pura pregunto cepa. por puro. Para mí lo importante es que primero que podamos discutir estas cosas. eh, y, y eso creo, y que lo discutamos en un contexto donde no discutimos el rumbo, porque no es menor eso, que digamos, che, hay que ir para allá. Nosotros lo que hicimos 2015-2019, lo que hizo Milei 2023-2027, y que de 2027 para adelante, sea quien fuese, che, no hay discusión del rumbo. Y el rumbo significa una Argentina que se integra al mundo, una Argentina que abre sus puertas para que se pueda importar y exportar, una Argentina de equilibrio fiscal, una Argentina de no distorsiones, una Argentina que desregula, que va destruyendo sistemáticamente la burocracia, que destruye empleo, que destruye a las pymes, a las empresas chicas, a las empresas grandes, a todo. eh, y ni que hablar el eje de la transparencia, que me parece que sigue siendo uno de los grandes desafíos de Argentina. Vos dijiste, la corrupción que puede haber en todos los gobiernos. No, no tendríamos que aceptar que haya corrupción en los gobiernos. Lo del kirchnerismo fue escandaloso, fue tremendo, lo vimos, bolsos de plata, empresas que se creaban, que se hacían multimillonarias, licitaciones totalmente direccionadas, etcétera, etcétera.
costos de la obra pública ridículamente altos, nosotros bajamos 40-50%, los tiempos de la obra pública que tardaban años y años, pero después, cómo termina resultando en espacios políticos, el PRO siempre ha tenido una mirada que no ha cambiado de opinión respecto a estos temas. ¿Qué es más probable, ya para ir despidiéndonos, una Libertad Avanza un poquito más amarilla, respetando el rumbo, por supuesto, pero entendiendo ciertas cosas que después de unos años de gobierno capaz las entienden? ¿O ves a un PRO poniéndose un poquito más violeta para no quedar descalzado de ese rumbo? Hoy lo único que tengo certeza es lo que hay hoy, que hay una Libertad Avanza que es violeta y una PRO que es amarillo, y que ese PRO que no gobierna en el gobierno nacional, pero sí gobierna en provincias y en ciudades, ha tenido, es autorreferencial, pero para mí la grandeza de, a pesar de no ser gobierno, apoyar en las cosas que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Argentina, en esta mirada de lo correcto sobre lo conveniente. Y ese va a ser nuestro rol, digamos, no vamos a criticar por criticar, y no vamos a dejar de apoyar en las cosas que están bien. Y no vamos a dejar de observar las cosas que no nos gustan y no están bien. Y tampoco van a dejar de tener vocación de poder. Vocación de transformar Argentina, nunca. Para mí el poder es la herramienta para transformar el país, para transformar cosas. Digamos, yo me autodefino como un transformador, desde la ciclovía, los metrobuses, el aeropuerto del Palomar, las low cost, los PPP, la infraestructura y hoy en la movilidad. Eso también desde el sector privado también puedes transformar. Y creo que cuantos más tengamos esa vocación, y creo que en Argentina hay cientos de miles de personas que con esa vocación de transformar, salvando las distancias, ¿no? Los que crearon Mercado Libre, los que crearon Despegar, los que crearon Globan, los que Franco Miniaco que está liderando Exar, Adel Arning que está transformando Mendiolaza en Córdoba, Ramón Lanús que está transformando San Isidro, Federico Sturzenegger que está transformando la desregulación, digamos. Argentina tiene un tremendo desafío de transformación porque durante muchos años no se hizo. Y a su vez tenemos una oportunidad histórica. Realmente los planetas se van alineando, porque tenemos los minerales que no los hemos aprovechado, pero están ahí, que requiere el mundo, y justos tenemos esos que requieren todas estas nuevas tecnologías. Tenemos la energía que requiere el mundo, y todas las nuevas tecnologías requieren cada vez más y más y más energía. La inteligencia artificial es su principal insumo es la energía para la velocidad de procesamiento. Generamos alimentos y somos expertos a pesar de la brecha, a pesar de las retenciones, todo. Tenemos el complejo agroexportador más grande del mundo, el complejo Rosafé, que le ganó nuevamente el año pasado a Estados Unidos, al de New Orleans. Tenemos gente con muchísima capacidad que es exitosa. Lo tenemos a Messi. Hoy esto creo que va grabado, pero es el cumpleaños, el día de hoy. Y si tenemos una dirigencia que creo que ha evolucionado mucho, que acompañe este cambio que ha tenido la gente, que reconoce hoy que vale la pena el esfuerzo para construir una Argentina distinta, y lo que vos preguntaste, si esto en 30 años va a pasar, no solo va a continuar, sino que se va a profundizar y Argentina va a ser otro país. Bien, y nos tenemos que despedir también. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.